Bienvenidos a Museo Sumaya. Estamos en Sala 5, en nuestra exposición temporal 20 siglos de arte en México, que comprende el arte mexicano y, no necesariamente mexicano, pero con motivos mexicanos desde Mesoamérica, las culturas del occidente mesoamericano, hasta la ruptura a mediados del siglo pasado. Ahora vamos a hablar de uno de los capítulos más luminosos de la pintura mexicana del siglo XIX. Nos referimos a los artistas viajeros, quienes, seducidos por la belleza natural de México, por sus montañas, por sus ríos, por su diversidad biológica, se vieron atraídos hacia México y pintaron a nuestro país con muchísimo amor. Estamos hablando de que entre 1803 y 1804, Alexander von Humboldt hizo una expedición a Nueva España, en donde documentó científicamente y hizo dibujos y demás de todo lo que implicaba México. Este trabajo de Humboldt tuvo tal eco en Europa que muchos artistas, científicos, historiadores europeos se sintieron atraídos por la historia y la atmósfera de México. Uno de ellos fue August Lore. August Lore fue un pintor de Múnich, de Baviera, en Alemania. Y él estudió en la Academia de Bellas Artes de Múnich. Justamente empezó a estudiar en la década de 1860. Se especializó en paisaje, le encantaba el paisaje y justamente sus cumbres alpinas de esa época son muy destacadas. Las cumbres de los Alpes, en donde estaba la región de Baviera, Austria, Suiza, y curiosamente él viaja en un primer viaje a México a finales de esa década. Esta pieza que vemos aquí es de 1869. Y vemos, a modo de esas cumbres de Baviera, unas cumbres nevadas, en este caso es la cumbre del Iztaccíhuatl, que no deja de documentar en términos costumbristas también a los rancheros que se encuentran en una fogata en la parte inferior. Una vez más, en un aspecto muy romántico, vemos cómo las figuras humanas son empequeñecidas respecto de la grandilocuencia del paisaje, que es un aspecto muy romántico el que vemos aquí. Pero Lore regresó a Múnich, y porque sabemos que en la década de los 70, a finales de los 70, entre 1879 y 1881, estuvo colaborando con Ludwig Braun en imágenes panorámicas que habrían de ser ocupadas en algunas exposiciones universales. Estas grandes exposiciones internacionales que se hicieron a finales del siglo XIX y principios del XX para dar cuenta de todo lo magnífico que había en las diferentes latitudes del mundo, pues justamente también se popularizaron una especie de dioramas en donde la gente entraba y veía vistas panorámicas de piso a techo y sentían como si estuvieran justamente inmersos en estos paisajes. Entonces, Lore trabajó con Braun en esto, realizando dioramas y panorámicas de algunas batallas muy importantes de la Guerra Franco-Prusiana, y él mismo regresó, en este caso a Estados Unidos, pero regresó a América en 1884 para supervisar cómo se montaban estos dioramas de la batalla de Sedan en la Feria Industrial y del Algodón de Nueva Orleans en 1884. Y se quedó en Estados Unidos. Justamente se quedó trabajando en estas ideas de grandes panoramas y dioramas para ferias internacionales. La primera, la de Ludwig Braun, que estuvo en la batalla de Sedan, estuvo en el pabellón de Alemania, de la Feria de Nueva Orleans, pero en 1885, ya con un socio, que era William Wenner, fundó The American Panorama Company en Milwaukee, en donde hicieron estos cicloramas y murales y vistas panorámicas. Luego,
poquito de tiempo después, en 87, se asoció con un compatriota del Heine para realizar el mismo trabajo, y en 89 sabemos que Lord Heine, Roberg y Bieberstein viajaron a San Francisco para pintar un panorama sobre la batalla de Manila. Una vez que concluyó eso, ya a principios del siglo XX, sabemos que Lord se mudó a México y que aquí terminó o realizó obras hasta casi el final de sus días, como podemos constatar con un paisaje hermosísimo de Loreto, de lo que fue antaño la fábrica de Loreto, de 1917. Entonces, sabemos que Lord tuvo dos estancias en México. Una primera en 1869, que es cuando está fechada esta pieza, cuya factura es muy interesante porque justamente está es un motivo vertical cuando los paisajes normalmente son con una composición horizontal, hasta que volvió a principios del siglo XX y realizó otras óleos y acuarelas.